Entonces, el reto 4 nos dice lo siguiente. Vamos a poner acá el enunciado. Dice, a partir de la tupla mostrada, la cual contiene diferentes tipos de datos, hay que elaborar un programa para recorrer la tupla y crear 3 listas en las que se guarden esos tipos de datos. O sea, una lista para los enteros, para los números de tipo flotante y para las cadenas. Y luego imprimir las cadenas. Pero hay que guardar esta salida. Nos dan la salida y entonces voy a tratar de copiar esa salida. Vamos a ver acá. No me deja copiarla. Ahora sí. Y eso lo voy a poner acá. Entonces el ejercicio es, él me dice que hay que recorrer una tupla y que yo debo imprimir esta salida, datos de tipo entero y poner una lista de enteros. O sea, tengo que sacar o extraer los datos de esta tupla e irlos guardando en una nueva lista. Entonces, el objetivo es llegar a esta salida. Para llegar a esa salida, pues, yo puedo agregar esta solución, print. Eso debería salir. Y además, para que me salga de manera idéntica, lo pongo entre comillitas. Aquí, lo que yo debo imprimir sería la lista de los enteros. Entonces, yo le debería decir print y enteros. Ahí van a quedar guardados los enteros, que todavía no existe la lista, pero eso es lo que me pide el programa que haga. Siempre que hagan cualquier tipo de ejercicio, ustedes tienen que pensar en qué es lo que yo tengo que hacer. En este caso, como estamos con el robot, con este programa que califica, entonces debo ceñirme al orden como me muestra el programa la salida. Entonces voy a decir print y datos de tipo float. Eso, para que aparezca ese mensaje, debe aparecer entre comillas. Esto sería una lista de reales, entonces lo cambio por print reales. Y en la siguiente línea sería print datos de tipo string. Y la siguiente línea sería print y llamemos a esa lista datos de tipo cadena, enteros, reales y cadena. Entonces, cadena. Por supuesto, debo crear esas cadenas. O sea, yo no, algunas personas que hicieron, crearon las listas y le pusieron los datos de manera manual. La idea no es que yo haga ese ejercicio de manera manual, sino que sea automático, que en caso de que se cambie la lista, entonces sea eficiente el programa y lo calcule. Esto sería la salida del programa. Entonces, el mensaje, pues ya lo tenemos, pero lo que necesitamos es crear las 3 listas, enteros, reales y cadena. ¿Cómo se crea una lista? Entonces, viene el proceso de creación. Pero se van a crear vacías porque se van a ir llenando poco a poco de las listas vacías. Entonces, ¿cómo se crea una lista vacía? Primero se pone un nombre, llamar enteros, y para crearla se ponen 2 corchetes. Y de igual forma se van a crear las otras listas. La otra se vaya a llamar reales, igual, y los corchetes que identifican a una lista. Y por último, cadena, igual,
¿Qué otra cosa dice el enunciado? Recorrer la tupla. La forma de recorrer la tupla se hace con un ciclo para recorrer la tupla. Entonces voy a utilizar el ciclo que se utiliza también con los diccionarios. Sería esto, digamos, for x in. Vamos a verificar si efectivamente la X va a representar cada uno de los elementos. Este punto, esta línea 9, la voy a realizar, pero solamente para verificar. Print X, para saber qué es lo que está haciendo el programa. Entonces, voy a ejecutarlo, voy a decir run. Y efectivamente, aquí se está ejecutando el ciclo. ¿Y qué está imprimiendo? El primer valor de X es el número 1, luego el número 2, luego el número 3. Ah, muy bien. Eso era lo que yo quería, que me recorriera la lista. Pero además me interesa saber no solamente que me diga el valor de X, sino también que me diga ese X qué tipo de dato es. Entonces hay una función que existe que se llama type, que creo que se vio en la primera semana. Con la palabra type yo puedo saber qué tipo de dato estoy manejando. Entonces le voy a preguntar qué tipo de dato es X. Y lo voy a ejecutar. Esto lo hago solamente para entender, pero esto no es lo que me pide el problema. Pero eso me va a ayudar a hacer el ejercicio ahora. Entonces le digo run, y entonces me dice, el 1 es de clase entero, hola es de clase string, 5 es de clase string, 4.3 de clase float. Bueno, entonces él me está discriminando. E inclusive la salida, veo que me muestra el mensaje que el ejercicio me quiere. Si ustedes notan acá en la guía, la salida que se espera que se realice es esta, pero por el momento está vacía. Entonces, ahora viene el siguiente paso. ¿Cómo hago yo para agregar los elementos a cada una de las tuplas? Entonces, existe un método para agregar elementos a la tupla. Entonces, voy a bloquear este print porque ya no lo voy a necesitar. Si yo le dejo eso ahí, pues va a salir un error en el programa porque eso no es lo que me está pidiendo, pero yo sí me ayudo con el print. Uno con el print puede ir explorando si lo que uno está haciendo es la forma correcta. Entonces, mediante condicionales, yo voy a chequear si el tipo de dato es entero. Eso, miren la forma como yo me expreso. Si el tipo de dato es entero, sí. Ese sí, al traducirlo al lenguaje de programación, corresponde a la palabra if. Los paréntesis en Python son opcionales en la condicional, pero en otros lenguajes son obligatorios, por eso lo estoy escribiendo. If el tipo de la variable X, que el X es la variable del ciclo, si el tipo es igual entero, puedo afirmar que ese dato, como es entero, lo voy a agregar a la lista de enteros. ¿Cómo se agrega? Con el nombre de la lista, punto el método append. El argumento del método append es la letra X. Entonces, de esa manera se agrega el valor del dato. Creo que esa X es el mismo. ¿Por qué me quedó la mayúscula activada? Ya, X. Vamos a probar. Voy a ejecutar el programa antes de saber si está correcto o no. Entonces le digo run y efectivamente sí, 1, 2 y 5. Bueno, miremos acá en la 1, 2 y 5, o sea que vamos por buen camino. ¿Qué me hace falta entonces? Lo que hace falta es completar con las otras condicionales. Si no es entero, voy a preguntar si es flotante. Entonces voy a decir el if, o else también si hubiera podido, ¿no? Digo el if siempre va a una condicional. Y la condicional va a ser igual a la que tengo yo aquí arriba. Solo que en lugar de la palabra int, pues voy a escribir porque float es la representación
de los tipos de datos flotantes. Entonces, en ese caso, voy a decir reales, que es la nueva lista, punto, append, que es la forma de agregar un dato. Entonces, en cada iteración se va a agregar un dato, no se van a hacer, no va a llenarse en todas las listas al tiempo, sino solamente en la que corresponda. Y como son solamente 3 tipos de datos, pues puedo escribir else. Este else significa que no fue entero y que no fue flotante. Por descarte, puedo decir que entonces es una cadena. Y agrego el dato X a la cadena. Entonces, si yo lo ejecuto, esa es la salida esperada. Yo lo puedo copiar, el código, y la forma de copiarlo sería, bueno, probando la actividad, le decimos editar, el nombre del programa, y voy a pegar el contenido. Con este botón maximizo, aquí veo, tengo en el lado derecho el enunciado, y verifiquemos el enunciado, decía, a partir de la tupla mostrada, aquí tengo la tupla mostrada. Elabore un programa para recorrerla. ¿Cómo la recorrimos? Con este tipo de ciclo. Se crearon las 3 listas. Dice, se deben guardar esos tipos de datos en cada una de las listas. Entonces, la forma de guardarlos fue, primero, preguntando por la condicional, y si es el tipo de dato, aquí estoy comparando tipo de dato con tipo de dato. Tipo de dato float con tipo de dato float, tipo de dato cadena con tipo de dato cadena. Aquí esto no fue necesario escribir la otra condicional, pero si la quiero la puedo escribir. Inclusive este programa admite que yo haga 3 condicionales if independientes y me va a dar el mismo resultado. Se guardan los cambios, hago una verificación con el botón de ejecutar y esa es la respuesta que quiero tener. Finalmente, hundo el botón que se llama evaluar, que consiste en un cuadrito con un chulito, y pues él me va a dar la calificación. Ahí vemos la calificación. Entonces, con esto terminamos la parte de la grabación del reto 4. Voy a suspenderla para mirar un ejercicio aparte y que tengamos los ejercicios por separado.